Imagínate un collar que solo se usaba el día de la boda, no por amor, sino por obligación dinástica. Una joya con casi medio kilo en quilates, que sobrevivió a revoluciones, traiciones y alianzas forzadas. Brilló en los cuellos de princesas cuyos matrimonios fueron más contratos políticos que historias de amor. Y luego desapareció, sin dejar rastro. Existen fotografías en las que este collar reaparece décadas después, en el cuello de una millonaria estadounidense, completamente ajena al mundo imperial ruso. ¿Cómo llegó hasta ella? ¿Qué tienen en común la Unión Soviética, una embajada en Polonia y esta mujer rodeada de diamantes? En este video descubrirás cómo una joya se convirtió en testigo de intrigas palaciegas, matrimonios por conveniencia y, tal vez, oscuros acuerdos diplomáticos. ¿Por qué las 4 hijas del último zar jamás pudieron usarlo a pesar de haberlo soñado desde niñas? ¿Dónde están hoy los diamantes tallados en la India para emperatrices rusas? ¿Y es cierto que podrían estar en joyas modernas sin que nadie lo sepa? Si crees que esta es solo una historia sobre una pieza de lujo, estás muy equivocado. Es una historia sobre poder, control y un símbolo silencioso que significaba más que cualquier título real. Quédate hasta el final. Lo más perturbador está al final. Hoy recordamos a una mujer cuya vida estuvo profundamente entrelazada con la historia del Imperio ruso y con una de las joyas más enigmáticas que haya existido. Exactamente hace 200 años, el 17 de septiembre de 1824, nació María Alexandrovna, una princesa del pequeño estado alemán de Hesse que más tarde se convertiría en esposa del zar Alejandro II, el zar reformador. Su destino la llevó desde la tranquila nobleza germánica al centro de la corte imperial rusa, donde no solo fue figura política, sino también símbolo de una nueva era. Y fue con su nombre que se empezó a contar la historia de una de las piezas más impresionantes del tesoro imperial, el collar de diamantes de la dinastía Románov. Este collar no era una joya cualquiera, era un artefacto viviente, formado por diamantes de tamaño colosal, con un peso total de más de 475 quilates. Cada una de sus piedras parecía contener siglos de historia, secretos y poder. Y aunque María Alexandrovna no fue la primera en poseerlo, sí fue una de sus portadoras más emblemáticas. Cuando ella entró a formar parte de la familia imperial, el collar ya se encontraba resguardado en las cámaras del tesoro de la corona, pero su historia comienza mucho antes incluso de su nacimiento, en tiempos donde la palabra imperio aún tenía el peso de lo sagrado. Se cree que los diamantes de esta joya fueron traídos desde la India en el siglo XVIII y cortados con técnicas propias del siglo XVII. No eran piedras hechas para la moda o la ostentación rápida, eran piezas diseñadas para la eternidad. La talla india, con su estilo asimétrico y profundo, dotaba a los diamantes de una luminosidad cálida, casi espiritual. Algunos reflejaban tonos azulados, otros destellos rosados, una paleta viva y noble que no se encontraba en las tallas europeas de la época. El diseño del collar era magistral. 36 diamantes principales, 21 formaban una línea superior rígida, simétrica y majestuosa, como un río de luz que rodeaba el cuello, mientras los otros 15 colgaban delicadamente como lágrimas de hielo, acompañados por brillantes más pequeños, que se movían con el más leve gesto de quien lo llevaba. No era una joya estática, parecía respirar. Su entrada al tesoro imperial ocurrió tras el fallecimiento del gran duque Constantino Pavlovich en 1831. Desde entonces, la pieza quedó reservada para los momentos más solemnes, convertida en símbolo silencioso de poder y continuidad. Pero no se usaba con frecuencia. El collar no adornaba cenas diplomáticas ni bailes cortesanos. Tenía un solo propósito: aparecer en el día más importante en la vida de una mujer de sangre real, el día de su boda.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, esta joya se convirtió en el centro del ritual matrimonial de la familia Romanov. No era una simple elección estilística, sino una tradición sagrada. Cada novia imperial, ya fuera nacida dentro de la familia o incorporada a través de alianzas políticas, debía lucir el collar como parte de su atuendo nupcial. Pero aún antes de convertirse en tradición oficial, la joya ya se movía discretamente dentro del círculo de mujeres reales, pasando de una generación a otra entre susurros, secretos y acuerdos tácitos. Lo más fascinante es que nadie era dueña del collar. No pertenecía a ninguna mujer en particular, sino a la historia misma de la dinastía. Pasaba de manos en manos, pero siempre volvía a su caja de terciopelo oscuro, como si descansara, esperando a la próxima novia. Era, en esencia, una reliquia, no religiosa, pero sí sagrada. Y así, cuando María Alexandrovna lo llevó por primera vez, el collar dejó de ser solo una joya preciosa, se convirtió en símbolo. Y lo que comenzó como una pieza extraordinaria de orfebrería, pronto se transformó en el centro de una tradición familiar que marcaría las vidas, las bodas y los destinos de las mujeres más poderosas del imperio. Lo que vino después fue aún más poderoso, porque desde ese momento el collar ya no solo adornaba, sino que unía, conectaba matrimonios, dinastías, países, incluso mundos distintos. Y también comenzaba a acumular un peso invisible, el de las decisiones, las obligaciones y los secretos que estas bodas llevaban consigo. Los diamantes que componían el collar imperial no eran simples piedras engarzadas para complacer un capricho de la moda o para halagar a una aristócrata. Eran gemas con historia, con alma, que habían viajado siglos y continentes antes de llegar al corazón de la monarquía rusa. Aunque su origen exacto permanece cubierto por una niebla de misterio, la mayoría de los expertos coinciden en que se trataba de diamantes de la India, tallados en los siglos XVII o XVIII, cuando ese país era aún la cuna sagrada de las piedras más valiosas del mundo. La talla india de aquella época no seguía las reglas frías y exactas de la tradición europea. Era una forma de arte, pensada no para controlar la luz, sino para dejarla fluir dentro de la piedra. Esa técnica permitía que los diamantes parecieran iluminados desde el interior, como si respiraran. Los colores eran sutiles, inesperados. Algunos brillaban con matices azulados, otros con destellos rosados apenas perceptibles. Esa mezcla de tonos creaba movimiento, de vida. El collar no solo reflejaba la luz, la transformaba. En pleno siglo XIX, cuando la aristocracia rusa miraba con ansia hacia París, Londres y Viena para imitar sus modas y tendencias, este collar trajo a la corte una estética completamente distinta, una herencia lejana, exótica y profundamente espiritual. Los diamantes se alineaban con precisión casi matemática. 21 piedras formaban la parte superior del collar, una línea de poder y equilibrio, mientras que otras 15 colgaban en forma de gotas llamadas pendeloques, acompañadas por pequeños brillantes que acentuaban su danza al menor movimiento. No era simplemente un adorno, era una construcción de luz y peso. Este contraste entre rigidez y fluidez hacía del collar una pieza única. No era un accesorio pasivo, se transformaba con la mujer que lo llevaba. Dependiendo de su porte, de su fuerza, incluso de su carácter, el collar parecía adquirir una nueva personalidad. Por eso, nunca se veía igual dos veces. Cambiaba con cada ceremonia, con cada cuello que lo vestía, con cada historia que lo rodeaba. Cuando el collar ingresó oficialmente al Tesoro Imperial, su papel comenzó a cambiar. Ya no era solo una joya espléndida, se convirtió en símbolo silencioso del linaje, una especie de código visual que solo entendían quienes formaban parte de esa élite cerrada. Era raro verlo en público, no aparecía en recepciones diplomáticas ni en bailes de gala, no se prestaba para la ostentación común.
tenía una función precisa y solemne: marcar un momento crucial en la vida de una mujer imperial. Y es que el collar no se mostraba, se revelaba. Cada vez que descendía desde su estuche forrado en terciopelo, era porque una ceremonia lo exigía. No bastaba con ser noble o influyente, solo se podía usar si uno estaba a punto de entrar de verdad en la historia de la dinastía. Porque en ese instante no solo se unían dos personas, se unían casas reales, territorios, futuros posibles. Y en ese marco, cada piedra del collar era un testigo. Para las mujeres de la familia, el collar era un mito vivo. Las niñas lo conocían desde pequeñas. Lo habían oído nombrar en cuentos de salón, lo habían visto en retratos colgados en corredores silenciosos, lo habían imaginado una y otra vez en sus propios sueños de boda. Pero verlo de cerca era un privilegio reservado para un único momento, su ceremonia nupcial. Y ese conocimiento le confería un aura casi sagrada. El collar era promesa, peso, herencia. Cuando la gran duquesa Olga Konstantinovna lo llevó en su boda con el rey Jorge I de Grecia en 1867, el collar no solo adornaba, sino que también hablaba. Decía: aquí está el poder de los Románov, aquí está la continuidad. Más que un ornamento, era una declaración política envuelta en diamantes. Y con cada nueva boda, esa declaración se repetía. El collar seguía moviéndose, silencioso, entre las generaciones, siempre regresando al joyero imperial, esperando su próxima aparición. Y cuanto más se usaba, más fuerte se volvía su leyenda. No era posible escapar de su simbolismo. Las mujeres que lo llevaban sabían que no solo estaban accediendo a un privilegio, sino que también aceptaban una carga. Porque en ese brillo se escondían también las reglas no escritas de una dinastía: lealtad, deber, silencio. Y así, el collar continuó, ceremonia tras ceremonia, brillando como si intentara por sí solo mantener unido un mundo que lentamente comenzaba a fracturarse. Muy pronto, lo que parecía eterno comenzaría a desmoronarse. Pero aún entonces, el collar no dejaba de cumplir su misión: unir los hilos invisibles de la historia, una novia a la vez. En cierto momento, el collar dejó de ser una joya, se convirtió en una clave, un símbolo que no se explicaba con palabras, pero que todas las mujeres de la dinastía Románov entendían sin necesidad de decir nada. Llevarlo no era una elección, era un rito, un acto solemne que confirmaba algo mucho más profundo que un simple vínculo matrimonial: tu entrada definitiva en la historia de una familia donde el poder y la apariencia pesaban más que cualquier emoción. Las bodas dentro de la familia imperial rusa nunca fueron solo celebraciones. Cada una de ellas era una operación diplomática cuidadosamente planificada. Eran compromisos con otras casas reales, alianzas estratégicas, acuerdos tácitos entre naciones. Y en ese contexto, cada detalle contaba. La ceremonia debía comunicar estabilidad, grandeza, continuidad. Y el collar, en medio de todo, era el detalle que no podía faltar. No estaba solo. El conjunto nupcial que lo acompañaba era igual de impresionante. Pendientes de diamantes color cereza, una tiara con diamante rosado, la corona nupcial oficial y una antigua hebilla de manto que había sido fabricada en tiempos de Catalina la Grande. Pero el collar ocupaba un lugar central. Era el corazón del conjunto, la pieza que más miradas atraía y que más peso simbólico tenía. La primera en consagrarlo como tradición fue la gran duquesa Olga Konstantinovna, cuando contrajo matrimonio con el rey Jorge I de Grecia en 1867. Su imagen, vestida con la solemnidad de una reina y la frescura de una joven aún sin cicatrices, quedó grabada en la memoria de la corte. Fue entonces cuando el collar dejó de ser una joya valiosa y se convirtió en un elemento ceremonial obligatorio, una costumbre que ninguna futura novia osaría romper.
Apenas 7 años más tarde, en 1874, el collar volvió a relucir en uno de los matrimonios más notables de la dinastía, el de María Alexandrovna, hija del zar Alejandro II, con el príncipe Alfredo del Reino Unido, duque de Edimburgo. La boda representó un puente entre dos imperios que rara vez se entendían. El collar sobre el cuello de una princesa rusa y futura duquesa inglesa era más que un adorno, era un mensaje. Rusia podía ser moderna, elegante, refinada, pero también era orgullosa de su linaje y de sus símbolos. Desde entonces, la cadena de novias continuó sin interrupciones. En 1879, la gran duquesa Anastasia Mikhailovna lo llevó en su boda con el heredero del ducado de Mecklemburgo-Schwerin. En 1894 lo lució la gran duquesa Ksenia Alexandrovna cuando se unió al gran duque Alejandro Mikhailovich. El collar siempre reaparecía, fiel, intacto, como si con cada boda intentara mantener viva la ilusión de una dinastía inquebrantable. Apenas 7 años más tarde, en 1874, el collar volvió a relucir en uno de los matrimonios más notables de la dinastía, el de María Alexandrovna, hija del zar Alejandro II, con el príncipe Alfredo del Reino Unido, duque de Edimburgo. La boda representó un puente entre dos imperios que rara vez se entendían. El collar sobre el cuello de una princesa rusa y futura duquesa inglesa era más que un adorno, era un mensaje. Rusia podía ser moderna, elegante, refinada, pero también era orgullosa de su linaje y de sus símbolos. Desde entonces, la cadena de novias continuó sin interrupciones. En 1879, la gran duquesa Anastasia Mikhailovna lo llevó en su boda con el heredero del ducado de Mecklemburgo-Schwerin. En 1894 lo lució la gran duquesa Ksenia Alexandrovna cuando se unió al gran duque Alejandro Mikhailovich. El collar siempre reaparecía, fiel, intacto, como si con cada boda intentara mantener viva la ilusión de una dinastía inquebrantable. Y lo más fascinante era que no hacía distinciones entre las nacidas dentro de la familia y aquellas que llegaban desde fuera. La princesa Dagmar de Dinamarca, que se convirtió en la emperatriz María Fiodorovna, lo usó en 1866. Más tarde lo llevaron la duquesa María de Mecklemburgo-Schwerin, la princesa Isabel de Sajonia-Altemburgo, la princesa Isabel de Hesse-Darmstadt. Todas ellas, sin importar su país de origen, sin importar sus títulos previos, se veían envueltas en la misma tradición al momento de casarse con un Románov. Nadie escapaba a este protocolo. El collar no era solo un adorno familiar, era un instrumento de transformación, una especie de bautismo silencioso, porque al colocártelo ya no eras solo una joven noble, te convertías en parte de una maquinaria más grande, más antigua, más pesada. En ese instante pasabas a pertenecer no solo al presente, sino también a todo el pasado imperial. Cada ceremonia era un eco de las anteriores, un ciclo que se repetía una y otra vez con precisión casi litúrgica. Y con cada nuevo matrimonio, el collar añadía una capa más a su historia. Cada novia dejaba algo en él, una mirada, una duda, una lágrima invisible. A cambio, recibía su lugar en el linaje. Era un intercambio tácito, sellado en silencio, sin necesidad de palabras. Las emociones no eran protagonistas. Las reglas no escritas de la dinastía dictaban que el deber siempre debía ir por delante del deseo. El amor podía llegar después o no llegar nunca, pero el collar siempre estaba ahí, como un recordatorio brillante de que, en esa familia, la tradición pesaba más que cualquier corazón. Y a medida que el siglo XX se acercaba, ese brillo comenzaba a adquirir un matiz diferente. Lo que antes era símbolo de continuidad empezaba a parecer un último intento por aferrarse a un mundo que pronto estaría en ruinas. Pero aún así, en aquellas décadas finales, el collar siguió apareciendo en cada boda, cumpliendo su misión con la misma solemnidad. Aunque nadie podía saber, todavía, que muy pronto dejaría de hacerlo, porque la historia estaba a punto de cambiar para siempre, y con ella
todo aquello que alguna vez pareció eterno. A comienzos del siglo XX, el collar imperial de diamantes ya estaba firmemente establecido como un elemento esencial en las bodas de la familia Románov. No era simplemente una joya preciosa, ni siquiera una reliquia, era un rito, un objeto cargado de poder simbólico que parecía atado al destino de la dinastía. Cada nueva aparición del collar reforzaba la ilusión de permanencia, de que el mundo de los zares seguiría existiendo tal y como siempre lo había hecho. Pero esa ilusión ya comenzaba a resquebrajarse. La joya aún brillaba con todo su esplendor. En 1894 adornó el cuello de una de las figuras más recordadas y trágicas de la historia imperial, la princesa Alix de Hesse, quien en Rusia se convertiría en Alexandra Fyodorovna, esposa del último zar Nicolás II. Su boda fue uno de los últimos grandes eventos de la dinastía en pleno apogeo. El collar apareció acompañado del conjunto completo de regalia nupcial, los pendientes cereza, la tiara con diamante rosado, la corona de bodas, un brazalete de diamantes y la famosa hebilla de manto creada para Catalina la Grande. Ese día todo parecía perfecto, inquebrantable, pero ya era el principio del final. El collar aún se utilizaría en varias bodas imperiales en los años siguientes. En 1901 lo llevó la gran duquesa Olga Alexandrovna en su unión con el duque Pedro Alexandrovich de Oldenburgo. En 1902 lo portó la gran duquesa Elena Vladimirovna al casarse con el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. En 1908 reapareció una vez más en la boda de la gran duquesa María Pavlovna con el príncipe Guillermo de Suecia, duque de Södermanland. Cada vez que era sacado del tesoro y colocado en los delicados hombros de una nueva novia, el collar parecía seguir cumpliendo su misión. Pero alrededor suyo, todo estaba cambiando. El país se agitaba, las tensiones crecían, y la corte, aunque aún envuelta en seda y rituales, ya no era el centro firme de un imperio. Era un escenario que empezaba a tambalearse. Y entonces llegó el silencio. La generación siguiente, las hijas del zar Nicolás II, Olga, Tatiana, María y Anastasia, creció escuchando historias del collar. Sabían de su existencia, lo habían visto en retratos, quizá incluso sostenido brevemente en sus manos. Pero ninguna de ellas llegó a usarlo. El destino interrumpió el ciclo. Las bodas que se daban por sentadas jamás ocurrieron. Las ceremonias se quedaron sin flores, sin música y sin diamantes. El collar, que había acompañado a tantas novias imperiales, desapareció de las crónicas oficiales. Con la caída de la monarquía y la llegada de la revolución, muchas de las joyas de la familia fueron confiscadas, ocultadas o vendidas en secreto, y el collar de diamantes simplemente se desvaneció, sin registros, sin fotografías, sin testigos confiables, solo el silencio. Durante décadas nada se supo, hasta que, de forma inesperada, apareció una pista. En la década de 1940 comenzaron a circular fotografías de una mujer norteamericana, Margaret Thompson Beadle, una heredera adinerada, famosa por su vida social, su fortuna y sus joyas. En algunas de esas imágenes luce un collar que, a primera vista, no llama demasiado la atención, pero al observarlo con más cuidado, es imposible no notar las similitudes, la estructura, los cortes, el tipo de diamantes, la forma en que cuelgan las piedras principales. No era idéntico, pero se parecía demasiado. ¿Podía ser el mismo collar o una versión modificada? El detalle más curioso es que Beadle estaba casada con un embajador estadounidense que fue destinado a Polonia a finales de los años 30. Fue un momento en el que muchas piezas valiosas cruzaron fronteras en silencio, amparadas por la inmunidad diplomática o acuerdos no registrados. ¿Había comprado el collar? ¿Se lo regalaron? ¿O simplemente lo recibió como parte de un negocio aún más oscuro? Sea como sea, las siguientes décadas muestran una evolución inquietante.
En los años 60, el collar parece haber sido transformado. Se acortó, algunas piedras desaparecieron y su estructura original fue modificada. El símbolo imperial ya no era reconocible. Había sido convertido en una pieza moderna, privada, desligada por completo de su historia, como si alguien hubiera querido borrar todo rastro de su origen. Y sin embargo, nunca dejó de atraer la mirada. Incluso en su nueva forma, seguía brillando con algo distinto, no solo belleza, brillaba con la carga de lo que alguna vez fue, una joya que fue testigo de alianzas, sacrificios, secretos y despedidas. Y aunque algunas de las joyas de Margaret Thompson Beadle fueron subastadas hace poco, este collar en particular no apareció. Su paradero actual es un misterio. ¿Está escondido en una colección privada? ¿Se encuentra desmontado, sus piedras ahora dispersas por el mundo, anónimas, invisibles? ¿O quizá todavía existe tal como era, esperando en algún lugar, guardado en silencio por alguien que sabe exactamente lo que tiene entre manos? Cualquiera sea la verdad, lo cierto es que este collar nunca fue solo una joya. Fue testigo de promesas, de traiciones, de finales que nadie se atrevía a nombrar. Y en su desaparición, quizá esté su mensaje más potente, que incluso los símbolos más poderosos pueden desvanecerse, sin dejar más que una pregunta sin respuesta. Si uno intenta seguir el rastro del collar imperial de diamantes hasta su destino final, se encuentra con algo desconcertante. A partir de cierto punto, el collar simplemente se esfuma. Deja de ser una joya documentada y se convierte en una sombra, en una historia contada entre susurros. Sabemos que existió, sabemos que deslumbró, pero lo que vino después está cubierto por el velo más denso de la historia, el del olvido deliberado. Y es que su desaparición no fue escandalosa, no estuvo marcada por una subasta pública ni por una gran exhibición, no, fue una evaporación lenta y silenciosa, como si con el colapso del imperio, con la caída de los zares y la disolución de todo lo que parecía eterno, el collar hubiera perdido su razón de ser y se hubiese dejado caer en el abismo de lo que ya no se menciona. Pero si uno investiga con atención, las grietas en el silencio empiezan a mostrar cosas inquietantes. En los archivos oficiales de la Unión Soviética, donde se registraron las joyas confiscadas de la familia imperial, hay ausencias que llaman la atención. Algunas piezas están descritas con minuciosa precisión, peso, número de piedras, valor estimado, pero del collar no hay mención clara, como si hubiese sido excluido intencionalmente. ¿Era demasiado reconocido? ¿Demasiado simbólico? ¿Demasiado comprometedor? Entre coleccionistas y expertos en alta joyería corre una teoría persistente, que el collar nunca fue destruido, pero sí disuelto, es decir, desmontado pieza por pieza, convertido en diamantes sueltos, que luego fueron vendidos como gemas individuales, sin nombre, sin pasado. Uno de esos diamantes, de 17 quilates con un leve tono rosado, apareció décadas después en una casa de subastas londinense, formando parte de un broche moderno. Su procedencia era vaga, su corte, sin embargo, era antiguo. ¿Casualidad? Tal vez. ¿O una de las piezas del rompecabezas? Imaginar que una joya de semejante importancia fue desmantelada suena brutal, pero en un régimen que buscaba borrar toda huella del pasado imperial, tiene sentido. Un collar cargado de tanta historia no podía simplemente ser exhibido como una reliquia. Había que hacer que desapareciera, sin escándalo, que dejara de ser un símbolo, que se volviera anónimo. Y sin embargo, cada tanto el collar reaparece, no en vitrinas ni en museos, aparece en relatos, en fotografías olvidadas, en testimonios parciales. En los años 80, un historiador francés especializado en joyería mencionó haber visto una pieza deslumbrante, antigua, inolvidable en manos de una coleccionista suiza. Cuando preguntó por su origen, ella simplemente sonrió y dijo: «Vino de Rusia, como muchas otras cosas en esta casa».
Entre los descendientes de los romanos, el collar es una especie de leyenda. Algunos creen que fue sacado del país antes de la Revolución y que aún se encuentra guardado en algún banco europeo. Otros aseguran que fue vendido discretamente en Suiza para poder sostener la vida en el exilio. Incluso existe el rumor de que apareció en una exposición privada en Nueva York a mediados del siglo XX, sin etiquetas, sin explicaciones. Quienes lo vieron dijeron que era algo que no se olvida. ¿Puede estar hoy en algún lugar? ¿Oculto en la caja fuerte de una familia poderosa, esperando una ocasión que ya nunca llegará? ¿O fue realmente dividido, convertido en joyas nuevas que ahora alguien luce sin saber lo que representan? Lo más fascinante es que, incluso sin presencia física, el collar sigue vivo. Se convirtió en una idea, en un símbolo que no necesita mostrarse para causar efecto. Es una historia latente que aparece cada vez que alguien mira un retrato antiguo o descubre una piedra inusualmente brillante con un corte que ya no se usa. Ya no importa si el collar está entero o no, su poder ahora es otro, es la duda, es el misterio, es la pregunta sin respuesta que obliga a mirar hacia atrás, hacia un mundo desaparecido, donde cada objeto tenía significado y cada joya podía decidir un destino. Porque hay reliquias que no necesitan existir para seguir siendo reales. No están en vitrinas ni catálogos. Están en la memoria, en el imaginario, en la historia que nos negamos a olvidar. Y ese, quizás, sea el destino más poderoso que una joya puede tener: convertirse en mito, en algo que, aún desaparecido, sigue brillando. Wyobraź sobie naszyjnik, który zakładano tylko w dniu ślubu, nie z miłości, lecz z obowiązku wobec dynastii. Biżuterię ważącą niemal pół kilograma w karatach, która przetrwała rewolucję, upadek monarchii, a być może nawet zdradę. Lśniła na szyjach księżniczek, których małżeństwa były raczej transakcjami politycznymi niż romantycznymi historiami. A potem zniknęła, bez śladu. Istnieją zdjęcia, na których ten naszyjnik nagle pojawia się dekady później, na szyi amerykańskiej milionerki, kobiety zupełnie oderwanej od rosyjskiego dworu. Skąd go miała? Co łączyło Związek Radziecki, ambasadę w Polsce i tę kobietę w diamentach? W tym materiale usłyszysz, jak jedna biżuteria stała się świadkiem pałacowych intryg, małżeństw z wyrachowania i być może tajnych umów między państwami. Dlaczego 4 córki ostatniego cara nigdy nie miały okazji go założyć, choć marzyły o tym od dzieciństwa? Gdzie są dziś diamenty, które szlifowano w Indiach dla rosyjskich cesarzowych? I czy to możliwe, że ktoś nosi je dziś, nie mając pojęcia, czym naprawdę są? Jeśli myślisz, że to tylko historia o drogim naszyjniku, jesteś w błędzie. To opowieść o władzy, kontroli i cichym symbolu, który znaczył więcej niż niejeden królewski tytuł. Zostań z nami do końca. To, co najbardziej niepokojące, dopiero nadchodzi.